Quienes importen o exporten mercancías tienen que hacer un pedimento y Dicho pedimento se deberá acompañar de fracción primera en importación, la factura comercial que reúna los requisitos y datos que mediante reglas establezca la Secretaría cuando el valor en aduana de las mercancías se determine conforme a valor de transacción. El método de valor de transacción es cuando hay precio pagado por los bienes. Entonces, si la ley te dice cuando el valor en aduana sea conforme al valor de transacción, cuando no, pues entonces no, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Entonces, nunca se necesitaron facturas cuando no había compraventa. No, bueno, este es así como, cada vez que yo lo he expuesto en todos los foros y siempre lo decía, me veían como loco. Porque todo el mundo está acostumbrado a la factura para efectos aduanales únicamente. Y esa factura para efectos aduanales únicamente, perdón, es una marihuanada. No está prevista en la legislación mexicana, ¿sale? Esto era la ley viejita, ¿están de acuerdo? Y ya en reglas te decían, porque fíjense cómo está, o sea, dice, la factura que reúna los requisitos y datos que mediante reglas establezca la Secretaría cuando el valor en aduana de las mercancías se determine conforme al valor de transacción y el valor de dichas mercancías exceda de la cantidad que establezca dichas reglas. Y la regla que siempre ha existido, antes era la 261, en aquel entonces ahora es la 315, es si vale más de $300. Pero ¿están de acuerdo que el si vale más de $300 estaba condicionado o sujeto a que fuera valor de transacción? ¿Sí o no? Y valor de transacción es el método que utilizas cuando hay una compraventa sobre la mercancía. Entonces cuando no, ni factura necesitabas, ¿no? Fíjense que curiosamente lo mismo dice ahora la ley nueva. Voy a tomar la ley nueva. La ley aduanera 2014, ahora ya con la onda de la transmisión electrónica de la información, dice lo mismo, nada más que ahora lo expresa en torno al acuse de valor. Ya me pasé. Ahí está. Ahora es el 36A. Entonces igual se tiene que hacer un pedimento y transmitir la siguiente información. Fracción primera en importación, la relativa al valor y demás datos relacionadas con la comercialización de las mercancías contenidos en la factura o documento equivalente cuando el valor en aduanas de las mismas se determine conforme a valor de transacción. O sea que cuando no. ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? Esta parte de la ley nadie la lee. Piensan que la factura es a fuerza. Entonces, regresando a lo que estamos exponiendo, nos dice el reglamento de la ley aduanera que yo debo de tener un expediente que debe de llevar factura. Pues sí, pero cuando exista, ¿no? Claro, en términos del 36A ahora, del 36A, del 36 antes del viejito, ¿no? Y si no existe, pues no. Todo el sentido que nosotros le tenemos que dar al artículo 81 del reglamento de la ley aduanera es, sí, en la medida que exista. No voy a fabricar cosas que no existen. ¿Sí nos vamos entendiendo? Luego dice, conocimiento de embarque, lista de empaque, guía aérea o documentos de transporte. No tenemos problema, es natural, es de los anexos al pedimento. Entonces, documentos de transporte. ¿Qué es lo que quiere ver la autoridad ahí? Porque no pierdan de vista que estamos hablando del expediente para poder comprobar el valor de las mercancías. ¿Qué es lo que quiere ver en los documentos de transporte? Pues quiere ver, a ver si viene cobrado, viene por pagar, el monto, en su caso, de los fletes, de las maniobras, porque todos esos van a jugar para efectos de la determinación de los incrementables. ¿Sí? El que compruebe el origen cuando corresponda y procedencia a las mercancías. No tengo ni la menor idea de por qué lo pusieron en este artículo. Porque el certificado de origen no sirve para efectos de la integración del valor en aduanas. Insisto, no olviden que estamos hablando del expediente que soporte la manifestación de valor. Díganme ustedes, ¿qué tiene que ver el certificado de origen con la manifestación de valor? Pues nada. Pero bueno, lo ponemos, certificado de origen. Pues también cuando exista, ¿verdad? Es que mis mercancías son chinas. Pues bueno, pues qué bueno, ahí no sirve de nada. ¿Sí me explico? 4. En el que conste la garantía a que se refiere el inciso E, fracción primera del artículo 36A de la ley.
Esto, damas y caballeros, es el depósito en cuenta aduanera de garantía para efecto de precios estimados. Igual, solo que se trate de mercancía sujeta a precios estimados, primera condición. Segunda condición, que la mercancía se haya importado con un valor debajo del precio estimado, porque si se declara el mismo valor o superior al precio estimado, no hay que hacer garantía. En la actualidad solo tienen precios estimados calzado, textil, confecciones y vehículos usados. Pare usted de contar. 5. En el que consta el pago de las mercancías, tal como la transferencia electrónica de pago o carta de crédito. Entonces, bueno, aquí le voy a poner precios estimados y el pago. Ay, pero que eso va a ser dificilísimo porque yo le pago con un estado de cuenta. Bueno, he oído de todo en los últimos días. Pues sí, pero pues, ¿qué tienes? Pues el estado de cuenta donde aparecen las transferencias, pues eso. ¿Y si no las pago? Si no las paga, ¿cómo que no las paga? ¿Son gratis o qué? Son la consignación. Ah, ok. Fíjense, eso viene de la mano de otro inciso que vamos a ver más adelante, que habla de contratos. ¿Por qué tiene usted las mercancías a consignación? Porque tengo un contrato en donde se estipula que son mercancías que vienen a consignación y que solo si se dan ciertas condiciones y entonces yo lo vendo, entonces... Ah, bueno, ¿y eso cómo lo soporto como autoridad? Con el contrato. Aunque en el contrato no tengan valores. No, pero a ver, vamos por partes. La autoridad lo que quiere ver aquí es qué método de valoración estás usando, si el que estás usando está correcto, incrementables, no incrementables, ¿no? Entonces, obvio, si en el expediente hay pagos, significa que estás utilizando el método de valor de transacción, ¿no? Si en el expediente no hay pagos, entonces significa que tienes que utilizar otro método para llegar al valor en aduana de las mercancías, llámese idénticas, similares, precio unitario de venta, valor reconstruido. Ustedes, por ejemplo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo manejan? El último recurso. Ay, ¿por qué? ¿Por qué último recurso? ¿Por qué? Porque no pagamos nada en la operación. No, pues está maravilloso y a poco eso ya por eso es último recurso. Tengan ustedes en cuenta que los métodos, esos que acabo de mencionar, dice el artículo 71 a la letra, que se tienen que aplicar en orden sucesivo y por exclusión. Yo tengo que agotar la posibilidad de utilizar el primero de esos métodos antes de pasar al segundo, el segundo antes de pasar al tercero y así sucesivamente. Cuando una empresa pone último recurso significa que va a tener la capacidad de demostrarle a la autoridad cuando éste se lo requiera por qué no utilizó los 5 anteriores. A ver, cuénteme su historia. ¿De veras tiene la capacidad de demostrar eso? Pues, ¿qué mercancías son? No, es que son de muchas mercancías. No le hace, pero a ver, aunque sean de muchas mercancías, o no me las quiera decir más bien. ¿Usted va a vender esas mercancías en México? ¿Cómo es su negocio? Platíqueme su negocio. Somos un 3PL. Le importamos para tener... ¿Qué es un 3PL? No tengo ni la menor idea. No sé, no. La logística para importar el justo a tiempo de las empresas. Tenemos sus inventarios aquí y ya se los vamos haciendo, se los trasladamos vía operación virtual. Ok, ustedes lo importan, pero el comprador final es otra empresa. Ok, muy bien. Ese momento donde se produzca la venta del primer importador, el primer segmento comercial, ¿nunca va a ocurrir? O sea, ¿nunca va a haber una venta en territorio nacional? No, la venta se hace en el extranjero. Ok, muy bien. Mire, le voy a decir que tengo muy buenas razones para pensar que están utilizando un método incorrecto. Sí, porque yo no creo que ustedes tengan la capacidad de demostrar que agotaron la posibilidad de valor reconstruido de precio unitario de venta. Yo no lo creo. Yo creo que están tomando el 6 porque dijeron es que nuestra operación está re rara, vamos a ponerle el último. Porque el valor reconstruido podría ser una alternativa natural y lógica, tomando en cuenta que el proveedor en el extranjero podría darles el precio al que hubiera vendido la mercancía si las hubiera vendido. Porque si usted lee el 77 de la ley aduanera,
Ahí le dice que integre usted costos de producción, gastos de transporte y utilidad de venta. O sea, el resultado de aplicar el método del 77 de la ley es el precio al que se hubieran vendido las mercancías si hubiera habido venta. Y yo creo que ese es de manera natural el método en el que ustedes se deberían de estar desempeñando, no en el último recurso. Porque si usted pone último recurso, entonces le está diciendo a la autoridad, mire, nunca he importado idénticas, nunca he importado similares, va, esa se la compro. Las mercancías no se venden en México, por eso no puedo utilizar precio unitario de venta. Ah, y no hay costos de producción ni hay utilidad del vendedor en el extranjero. ¿De veras? Yo no produzco. No, pues yo no le digo que sea usted el productor es en el extranjero. 77 de la ley, léalo. Ese es su método, el que están utilizando está mal. Se acabó. O sea, para que me entienda, en toda mi vida he visto una aplicación correcta del último recurso, una. Y era por la importación de una hiena donada. Está bien difícil esa. Pues imagínense. ¿Idénticas? ¿Similares? ¿Precio unitario de venta? ¿De veras ustedes creen que se vendan hienas en territorio nacional? Valor reconstruido. ¿Cuál será el costo de producción de mamá hiena y de papá hiena? Sí, tienes razón. Es el único método que he visto, la única vez en toda mi vida que he visto que se utiliza correctamente el método del artículo 78 de la ley. Todos los demás, más bien es un tema de, somos maquiladora, entonces las maquiladoras usan el 6. ¿Por qué? Porque somos maquiladora. O sea, la ley no dice que si eres maquiladora usa el 6. O usamos el 6 porque pues, es que no hay venta en México. No dije que hubiera venta en México. 77 de la ley. Lean el 77. Es un método, el último que se incorporó a nuestra legislación y en él se parte de los costos de producción del productor en el extranjero. Se le adicionan todos los costos administrativos. Se le adiciona la utilidad que hubiera percibido el vendedor si hubiera vendido esas mercancías en su país. Y se le adicionan todos los gastos de transporte y maniobras hasta que la mercancía llega a territorio nacional. Por eso precisamente se llama valor reconstruido. El problema que tenemos cuando elegimos arbitrariamente un método de valoración es que la carga de la prueba es de nosotros como importador en una auditoría. Entonces, mi primer chamba, en el caso de ustedes, sería demostrar por qué no usé valor reconstruido. Y tendría que tener un argumento jurídico de por qué no lo usé. ¿Sí me explico? Ese es el problema. Yo le encargo que lo revises. Que yo estoy casi seguro, 99.9%, que está mal el método. Pero, por ejemplo, en lo de que es cuando tienes contrato de maquila. Sí. Cuando tienes contrato de maquila eres el consumitario. Sí. Si transformas, Sí. exportas al extranjero. Sí. Y el dueño del el extranjero es el dueño de la mercancía. Ujú. En este caso. El método de valoración también puede ser tanto un dos. Depende de la modalidad, porque hay maquilas puras o sea, a mí me gusta mucho hacer un juego de palabras. No todas las IMEX son maquilas, pero sí todas las maquilas son IMEX. ¿Sí me explico? O sea, cuando es maquila, como lo define el propio decreto, es decir, aquel que transforma y elabora mercancías con inventarios propiedad de un extranjero, no va a haber valor de transacción, no hay método 1. Ahí, por ejemplo, un método que por su naturaleza funciona muy bien es o el precio unitario de venta o reconstruidas. Uno de esos dos. Incluso hay que recordar que a nivel de reglas, regla 155, a ese tipo de empresas se les da la facilidad de determinar provisionalmente el valor utilizando el método 7, que es un método completamente ficticio y que les crearon a ellos solamente porque tienen que cumplir con la formalidad de declarar algún valor en la aduana, pero al final van a acabar exportando todo, ¿no? Entonces ahí se abren ya varios caminos, o precio unitario de venta o reconstruido o el método provisional 7, cualquiera de esas tres. ¿Sí nos vamos entendiendo? No irme automáticamente al 6, que es una maña que tienen sobre todo muchos de nuestros colegas en frontera, en Ciudad Juárez, por poner un ejemplo.
Porque creen que el 6 es así como inescrutable, básicamente. O sea, es el que se creó para todo cuando no hay cómo determinarlo, ¿no? Cuando importas, por ejemplo, cuando importas, siendo que eres importador, tú estás haciendo la compra y venta, realmente ahí sí hay una compra-venta. Claro. Y es el método de valoración. Así es. Incluso si soy una IMEX que tiene las dos modalidades simultáneamente, o sea, no soy maquila pura, pues ahí tengo idénticas, porque a veces compro y a veces no. ¿Sí me explico? O similares. Dentro de esos para escoger los métodos de valoración, bueno, siempre yo siempre he ido con los contadores para que me expliquen la forma fiscal para escoger el método de valoración, porque muchas veces no lo podemos definir nosotros. Porque de hecho los contratos o la programación viene de ellos y muchas veces no nos enteramos. Así es. Pero realmente ahorita hay mucha confusión dentro de la maquila, porque realmente, o sea, la maquila es, como tú dices, una cosa es que cooperen, otra cosa también es de que seas maquila pura. Exacto. Tributes como maquila, porque entonces Sí, que es el Safe Harbor. a otras cosas. Así es, Safe Harbor, así es. Ok. Safe Harbor incluso tiene un tratamiento tan delicado que el año pasado hubo un gran escándalo en torno a los activos contaminados. No sé si llegaste a oír hablar de ese argüende. Como Safe Harbor pide que la operación de maquila sea 100% pura, es decir, que el 100% de los ingresos vengan de la operación de maquila, entonces muchas empresas dijeron, híjole, ¿cómo le hacemos para colarnos por ahí? Ah, ya sé, si las máquinas eran propiedad de la sociedad mexicana, que se las venda al extranjero. Y entonces ya todos los activos, incluyendo la maquinaria, son propiedad del extranjero y ya me encuadro en el supuesto de maquila pura y me agarro de Safe Harbor, ¿no? A eso el SAT, aunque no está en estricto sentido prohibido, lo ve con muy malos ojos. Y dentro de los criterios no vinculativos que publica el SAT dentro de su página, hay uno que dice que se considera práctica fiscal indebida cuando una empresa lleva a cabo esta operación y que es equivalente a una simulación. A eso se le conoce en el medio de las maquiladoras con el nombre de los activos contaminados. Porque dicen, un activo puro es el que nació siendo del extranjero y el contaminado es el que cuando cambió la ley de impuestos sobre la renta, ahora resulta que se lo vendieron a la casa matriz en el extranjero. Y traen un relajo, ¿eh? Pero ahorita, por ejemplo, si yo no tributo como maquila, o sea, No. creo que es el 10%, ¿verdad?, de que ya se cumple con los activos fijos. Bueno, no sé cuánto. No, los activos fijos tienen que ser propiedad del extranjero. Se acabó para hacer maquila pura, para hacer ese hardware, propiedad del extranjero. Por eso los vendían. Sí, de hecho, había situaciones que se hacían de esa forma. Bueno, yo estuve trabajando en una maquila, de maquila y era pura, la maquila de una automotriz. Oh. De hecho, estábamos en ese esquema, tributábamos como maquila y éramos el esquema netamente maquila. Safe Harbor. Exactamente. Pero, por ejemplo, ahorita estoy en un esquema diferente. Ahorita, con lo que es el IMEX, realmente estamos con el proceso de la certificación, con la parte que somos sencillos. Así es. De tener Sí, por ser acero, claro. Pero en la parte, por ejemplo, yo lo que compro es de la empresa, Sí. de nosotros. Correcto. No necesariamente tengo que tener maquinaria del extranjero. Porque, No, porque ustedes no. tengo un corporativo que es del extranjero. O sea, Sí. tengo también para hacer la triangulación. Sí, pero no están tributando bajo Safe Harbor. No, pues no. Eso de la maquinaria propiedad del extranjero es solamente si se quiere aspirar al tratamiento de Safe Harbor, que está en el artículo 182 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, por ahí así. Solo es para ellos, y ese fue el escándalo, ¿sí me explico? Que muchos para agarrarse es que Safe Harbor, para los que no conozcan el término, es una forma de pago de impuestos sobre la renta en donde pagas sobre tus activos en lugar de sobre tus ingresos, y es una tasa pequeñita, entonces es una cosa chulísima. Entonces todo el mundo se quiso agarrar de eso y todos empezaron a vender sus máquinas a su corporativo en el extranjero. Entonces el SAT dijo, no, a ver. Esto es como el zapato de Cenicienta, nomás le queda a Cenicienta, no a sus hermanas, ¿no? Ya ven que las hermanas agarraban y decían, sí, me queda, hijo. No, es lo mismo. Entonces, solo las maquilas puras que hayan nacido como maquilas puras tienen derecho al tratamiento de Safe Harbor. Pero de hecho, bueno, hablando del tema, si tengo una filial en Estados Unidos que es parte del corporativo.
ahorita el esquema de lo que es el IMEX lo estamos apenas estructurando para tener otros beneficios. Correcto. Pero no importa que todos mis proyectos, o sea, realmente sean míos, pero por ejemplo, para hacer la triangulación, si yo no estoy tributando bajo el esquema de maquila, netamente maquila, no es necesariamente que yo tenga, si me dijiste, no es necesariamente que yo tenga activos fijos que sean de... Si no soy Safe Harbor, no. Si no estoy bajo eso. Así es. Si no quiero tributar bajo esa modalidad, no necesito. Si yo quisiera cambiar... ¿Se quisieran hacer Safe Harbor? Es que el problema es que ya van a estar contaminados. Por el mismo... Porque hay una parte de los activos que son de ustedes. Entonces, Habría que constituir una nueva empresa por completo. No, bueno, eso ya es así como una asesoría bastante sofisticada que se tiene que hacer en conjunción con las personas que les den la asesoría fiscal. Me imagino que por ser acerera han de tener uno de los 4 monstruos ahí. Sí, claro, entonces habría que verlo con ellos. Sí, seguramente. Sí, pues habría que verlo con ellos, sin duda. Sí, pero sí es una nueva empresa, porque si no, el fisco lo ve con malos ojos. Insisto, todavía es bien discutible que sea ilegal, pero lo ve con malos ojos. O sea, ya de entrada empiezas con un hándicap, ¿no? O sea, eres una empresa, vamos a verla de cerca porque está haciendo cosas raras, ¿no? O sea, es algo así. Y ya nada más para salir de la ignorancia, ¿por qué se llaman 3PL? ¿Qué quiere decir? Somos una plataforma de logística. Sí, pero ¿qué quiere decir la palabra 3PL? Es que nunca la había oído. No, me da nada de pena admitir cuando no conozco algo, Somos un almacenaje, o sea, es almacenaje. Ah, o sea, no sabe. ¿Por qué es 3PL? ¿Alguien sabe por qué se llaman 3PL? ¿Tri qué o qué será? ¿Qué? Third Part Logistics. Third Part Logistics. Ya aprendí algo hoy. Muchas gracias. Sí, no, yo no sabía qué era. La verdad nunca la había oído. Muchas gracias. Sí, esa Third Part Logistics. Ok. Ya. Sí. Sí, ni hablar. Muchas gracias. Pero, seguimos. En el que consta el pago de la mercancía, entonces queda claro, pues cuando exista, ¿no? Si no, pues no, evidentemente. Seguimos. El relativo a los gastos de transporte, seguros y gastos conexos que correspondan a la operación de que se trate. Evidentemente, ahí lo que quiere ver la autoridad son incrementables del 65 de la ley. Contratos relacionados con la transacción de la mercancía objeto de la operación. ¡Tarán! ¿Cómo puede usted explicar que es un 3PL? Pues precisamente porque va a haber un contrato que dice: yo soy una empresa que doy este servicio a fulano de tal, importo las mercancías y se los pongo en su empresa. Y ahí se va a la empresa, a la autoridad se le va a hacer transparente. Primero, que no podría ser valor de transacción, ¿no? Y que tendría que ser otro método el que se empleara para la determinación del valor en aduanas. O si es una compraventa, lo que va a encontrar la autoridad es un contrato de compraventa. O si es una empresa que tiene, por ejemplo, una póliza de seguros abierta, pues ese es un contrato. Y ahí va a ver en el expediente la póliza de seguros abierta para ver qué tipo, qué cobertura tiene, cuánto pagan de prima, etcétera, ¿no? O si paga regalías por tecnología, por patentes, por marcas, pues ahí va a estar el contrato, va a ver cuánto pagas de regalías. ¿Sí me explico? A ese tipo de contrato se refiere. Porque la comunidad importadora lo ha simplificado de una manera atroz y dicen: es que yo no hago contratos. Esa es la respuesta más común. ¿Cómo que no haces contratos? Sí, no, nada más está la orden de compra y la confirmación y ya. Nosotros no nos manejamos con contratos. Entonces me estás diciendo, Alberto, que ahora van a tener que tener a fuerza contratos los expedientes. La respuesta es no necesariamente. O sea, son los contratos relacionados con la operación, si existen. Y los que le den sentido y que le den algún tipo de valor a la transacción, a la operación. ¿Sí me explico? O sea, no vas a inventar contratos. Ahora, digo, como dato curioso y adicional, si eres una empresa que te dedicas a comprar cosas en el extranjero, no te va a hacer nada de daño que tengas un contrato de compraventa internacional de mercaderías. Te da seguridad jurídica. Si no tenían contratos simplemente porque ni siquiera se habían preocupado de eso, a lo mejor es buen momento y con el pretexto del nuevo reglamento de la ley aduanera,
pues échale una miradita, a ver si pueden empezar a celebrar contratos más formales con sus proveedores en el extranjero. Nosotros ahí en el despacho hemos promovido mucho la cultura del contrato, y no por cumplir con la ley aduanera, sino por darle un cierto grado de seguridad jurídica a los importadores, que sepan que si hay una controversia, hay un documento al que pueden acudir. Decía un jefe mío hace muchos años, los contratos se hicieron para tenerlos guardados en un cajón. Decía, en la medida en que sigamos siendo cuates. Cuando dejamos de ser cuates, entonces todo el mundo sacamos el contrato del cajón. Entonces no es una mala práctica, digamos, sería muy sano. ¿Sí vamos bien? Sí, por favor. Pero cuando somos maquiladora, ¿El contrato de maquila? Bueno, eso existe. Eso es, o sea, no van a inventar algo que no, ¿sí me explico? O sea, un contrato en donde se describa que precisamente el servicio que ustedes dan es ser maquiladora. Es parte del requisito para tramitar un IMSS. Sí, por supuesto, si no, no te lo dan. Y ahora para la certificación también. Es correcto, así es. Esos contratos son, o sea, el contrato tiene que transparentar, ¿no? El valor en aduanas. En algunos casos existe el contrato, pero son contratos que se pelean en la Corte de la Haya, ¿no? O en la Corte de no sé dónde. Entonces, de la Haya no, porque la de la Haya es de Derecho Internacional Público, sí, es a donde se Sepúlveda, amor. Sí. ¿Pero en alguna corte en Europa o no sé? Puede ser la Cámara Internacional de Comercio, por ejemplo, en París, Francia. Puede ser. Entonces, no hay algo que, ¿cómo se, llegado el momento que ya no fuera todo tan... Que se arme la podrida, como se dice. ¿Qué pasa con la empresa? ¿Dónde lo pelea? ¿Tiene que irse allá? Depende. Cuando se hace un contrato internacional de compraventa de mercaderías, hay varios aspectos a cuidar. El primero, el contenido mínimo, lo pueden ustedes constatar dentro de un instrumento internacional que se llama la Convención de Viena para el Contrato Internacional de Compraventa de Mercaderías. Es una chulada esa convención porque se hace de cuenta un manual de qué es lo mínimo que debe de llevar un contrato. ¿Sí? O sea, de las partes, precio de la mercancía, entrega, todo ese rollo, ¿no? Y uno de los elementos fundamentales que tiene que tener todo contrato es la ley aplicable al contrato y el instrumento para dirimir la controversia. O sea, las partes se tienen que poner de acuerdo y decir, la ley que vamos a utilizar para interpretar este contrato es la ley de, y pueden elegir la de uno de los dos países intervinientes o la de un tercero, la que les acomode mejor. Hay muchos contratos así muy sensibles en donde se busca un tercer país neutral. O sea, que no sea ni tu ley, ni mi ley, sino la ley de un tercer país. Y luego, la forma de dirimir la controversia, puede haber varias posibilidades. La tradicional es mediante juzgados tradicionales. Ahí también hay que pensar muy bien, con la cabezota bien fría, a dónde se quieren ir a pelear, en caso de que se tengan que pelear. Porque se pueden llevar el chasco de que incluso en muchos países no se tenga ni siquiera la personalidad jurídica para contender. O sea, luego la gente toma unas decisiones bien irresponsables. Yo vi un contrato que dijeron, oiga, ¿por qué pusieron como sede del arbitraje París-Francia? Ay, es que no conozco París y está re bonito. No, pero ¿por qué? O sea, no necesariamente la ley va a ser compatible, ¿no? O sea, o ponen las leyes del estado de California y resulta que en el estado de California como extranjero no puedes litigar en una corte comercial, o sea, estás fundido, ni siquiera te tienes que ir a Malasia, ¿no? Para tener un problema. La otra forma de solucionarlo, y que es la más recomendada en estos casos, es el arbitraje comercial internacional. El arbitraje comercial internacional ha probado ser una excelente herramienta de solución de controversias entre compradores y vendedores de distintos países, precisamente porque no obedece a la rigidez y a la formalidad de tener que ir ante un juez de un determinado país, sino que las partes designan como árbitro a un tercero al cual le tienen plena confianza por su conocimiento. Puede ser un arbitraje a través de instituciones como la Cámara Internacional de Comercio, que tiene su sede en París, Francia, el CAM, que es el Centro de Arbitraje Mexicano, o la AAA, que es la American Arbitration Association. El que gusten de esos son de reconocido prestigio y va a ser quien va a dirimir la controversia en un momento dado. Y en el arbitraje se vale decir, ok, la ley aplicable es tal, la institución administradora es, pues, no sé, la CAM o la AAA o lo que sea, pero donde van a ser las audiencias va a ser en
Y se puede estipular, por ejemplo, nos vemos en el aeropuerto de Venezuela, ¿no? Porque es el que nos queda a medio camino a los dos. Y ahí se llevan las audiencias. O sea, eso es comercio internacional y eso es derecho internacional privado de muy alto nivel y muy moderno. Y así se solucionan las controversias. Porque si se quieren arreglar por la vía tradicional con jueces y